Buenas noches, en este video abordaremos diferentes tipos de argumentos que guardan alta relación con la materia jurídica. Para ser específicos, hablaremos de el argumento argumentum a simile, el argumento a contrario, el argumento al absurdo y el argumento de mayoría de razón. Si te interesan estos temas, te recomiendo que te quedes aquí conmigo. La argumentación es vital en el ejercicio jurídico. Basta con decir, por ejemplo, que un argumento bien fundado es aquel que resiste a la crítica y puede presentarse en un caso que satisfaga los criterios requeridos para obtener una resolución o sentencia. Esto quiere decir que mientras mejor sean nuestros argumentos, serán el mayor número de resoluciones y sentencias a nuestro favor. Entendiendo esta importancia, pasaremos a explicar los argumentos que se mencionaron al inicio. Comenzaremos por hablar sobre el argumento simile o de analogía. Para este argumento podemos decir que es de las primeras herramientas que encuentra el ser humano para darle un orden y una coherencia a lo que lo rodeaba, a través de las diferentes similitudes que pasaban dentro de los actos que rodeaban al ser humano en la prehistoria y en los inicios del ser humano pensante. Y esta es la clave de la analogía, establecer una relación entre dos situaciones o cosas que tienen algunas similitudes con el fin de determinar que, si son dos cosas similares en algunos aspectos, entonces es probable que también sean similares en otros aspectos. Un ejemplo que tenemos de esto en nuestra materia jurídica mexicana se presenta en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Este artículo nos menciona los derechos de autor a los que se refiere esta ley se le conocen respecto a las obras de las siguientes ramas. En esa se expande todas las ramas a las cuales se les puede impregnar derechos de autor y menciona lo siguiente: las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que sea más afín a su naturaleza. En este caso la analogía funciona para dos cosas: una, para establecer qué tipo de actos también pueden ser considerados obras literarias o artísticas para que puedan caber en esta ley, y al mismo tiempo, ya que se hizo esa primera analogía, se hace una nueva analogía para ver en cuáles de las ramas que menciona la ley se puede entablar. A continuación hablaremos del argumento a contrario. En él se toma como premisa la verificación de un hecho concreto en el que se cumplen todas las condiciones legales establecidas en el supuesto jurídico. Entrarán en vigor para este caso concreto las secuelas o consecuencias jurídicas prescritas. Puede concluirse entonces que al acaecer un hecho en que no se cumplan todos los requisitos o condiciones legales previstos en la hipótesis normativa, no podrán aplicarse a estas las secuelas o consecuencias jurídicas correspondientes. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Para esto podemos mencionar lo siguiente: es obligación del Estado proteger los derechos humanos, por lo que el delito de tortura por parte de un funcionario es algo contrario censo de tales derechos. Como podemos ver, existe una parte general que incluye demasiados actos, entonces todo lo contrario a censo está prohibido. Enseguida podemos hablar del argumento reductio ad absurdum, o el absurdo. Es otro tipo de argumento lógico. Este argumento se utiliza para demostrar la falsedad de una proposición mediante la demostración de que su aceptación conduce a una conclusión absurda o contradictoria. Esto es difícil de entender, ya que ha habido muchas propuestas para definir lo que jurídicamente es absurdo, aunque la mayoría de ellas tiene que ver con el rechazo de significados que ponen en cuestión la imagen de racionalidad del propio legislador o que cuestionen principios importantes del sistema jurídico, como la coherencia, la eficacia. Por ejemplo, lo inútil, lo imposible de cumplir, lo ilógico o contrario a la experiencia serían puestos en escena para definir lo absurdo jurídicamente. Por último hablaremos del argumento a fortiori, o de mayoría de razón. El uso de este argumento implica el uso de adjetivos comparativos, los cuales son como mayor que, o menor que, o a mayor razón que. Con esto es posible obtener una consecuencia para un hecho o situación hipotética a partir de la conclusión que se obtuvo de otra en la cual existía un motivo menor que lo justificase. ¿Esto cómo lo podemos ejemplificar? El ejemplo sería el siguiente: si el que daña una propiedad será sancionado, a fortiori será sancionado quien la robe. Si el sentenciado es el que hiera a una persona, a fortiori será sancionado el que prive de la vida a una persona.
En conclusión, podemos decir que estos diferentes tipos de argumentos tienen su importancia y función específica, que les ayuda a solucionar problemáticas en el marco jurídico que nos rodea. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, si bien estos argumentos son útiles, también pueden ser utilizados de manera errónea o que no se compaginen con la legislación actual. Por ejemplo, el artículo 14 de nuestra Constitución nos dice lo siguiente: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito en el que se trata, excluyendo así los argumentos mencionados anteriormente como el de analogía y mayoría de razón. Es por esto que es necesario aplicarlos de manera crítica, estudiosa y con su debido análisis previo, para que así su utilización sea efectiva y represente una ayuda a nuestra labor, apuntando siempre a tener argumentos fundados, analizados y fidedignos. Gracias por su atención, hasta luego.